Colombia en el mundo. El mundo en Colombia. Con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro hashtag para la noche es #PalestinaONU. Bienvenidos. El mundo lo dijo alto y fuerte. Sí al Estado de Palestina, sí a la libertad de Palestina, sí a la independencia de Palestina. Como palestina estoy muy orgullosa. Este presidente me representa. Él refleja nuestros sueños de manera impresionante. Es lo que los mártires, prisioneros y heridos deseaban. Es lo que el líder mártir Yasir Arafat deseaba. Creo que mi vida va a cambiar, porque estaré mucho más segura, ya que ahora sé que los soldados israelíes no podrán venir a mi ciudad y ocuparla cuando quieran. El 29 de noviembre es el día histórico. Estamos muy orgullosos de ello. Palestina fue admitida como Estado observador en la Organización de Naciones Unidas. Para discutir los impactos de esta decisión, estoy aquí con Alexander Montero, director del Centro de Estudios Árabes y asesor de la Embajada de Palestina. Bienvenido, Alexander. Ahora, muchas gracias. Víctor de Correa, profesor de la Universidad Javeriana. Gracias. Y Jaime Rosenthal, profesor de la Universidad de Externado, donde fuimos colegas hace muchos años. Nuestro tuitero invitado para esta noche es Nicolás Riaño, quien nos ha acompañado a través de las redes sociales anteriormente, estudiante de la Facultad de Derecho de la Sergio Arboleda. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Les proponemos que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, #INTL, que nos escriban por correo electrónico, que se comuniquen a través de nuestra página de Facebook o nuestra página web. Arranquemos entonces con una nota que preparamos para ustedes. Con abrazos, pitos, banderas y luces de bengala, se celebró la semana pasada el reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro de Naciones Unidas. Creo que mi vida va a cambiar, porque estaré mucho más segura, ya que ahora sé que los soldados israelíes no podrán venir a mi ciudad y ocuparla cuando quieran. El 29 de noviembre de 2012 pasará a la historia no solamente como el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, sino también como un día de triunfo diplomático y jurídico para la Autoridad Nacional Palestina ante la comunidad internacional. ¿Pero qué significa ser Estado observador no miembro de Naciones Unidas? Significa tener derecho a voz, pero no a voto en las reuniones de la Asamblea General. Tampoco Palestina podrá presentar candidatos para los cargos de la ONU. Tener el rango de Estado observador no miembro le da a Palestina la posibilidad de formar parte de organismos mundiales como la FAO, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de Migraciones, la Organización Mundial de la Salud, entre otros. Además, Palestina podrá apelar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, máximo órgano judicial de la ONU, y ante la Corte Penal Internacional. Ahora tenemos un Estado. El reconocimiento de Palestina como país cambia la situación. Pone de relieve una nueva realidad. Tenemos que ser conscientes que vuestra victoria ha provocado la guerra, la colonización y la ocupación. Palestina de esta manera se une a la Ciudad del Vaticano y a la Orden Soberana y Militar de Malta, que son miembros observadores de la Organización de las Naciones Unidas, organización que en la actualidad cuenta con 193 Estados miembros de pleno derecho. Recordemos que en 2011 los palestinos ya habían buscado su admisión a la ONU como Estado miembro de pleno derecho, pero en ese entonces la iniciativa fue bloqueada, fue vetada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad
instancia única que decide el ingreso definitivo. El mensaje que quiero transmitirles es muy simple, decía, ninguna resolución de Naciones Unidas va a romper los vínculos que el pueblo de Israel ha forjado durante 4000 años. Por eso, Palestina llevó su solicitud a la Asamblea General, donde con una votación de 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones, se aprobó el reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro. Vale la pena destacar que de América Latina, Panamá fue el único país que votó en contra, mientras que Paraguay, Guatemala y Colombia se abstuvieron de votar. El resto de América Latina votó a favor de la propuesta palestina. ¿Será esto un urgente llamado de atención a la comunidad mundial para poner fin a la violencia en Oriente Próximo? Un Estado no puede atacar impunemente a otro miembro de la misma organización, y eso quiere decir que desde mañana Israel tendrá que valorar con mucho más cuidado las consecuencias de sus acciones. Bueno, Estado observador, pero Estado al fin. ¿Qué significa eso para Palestina, Alex? Bueno, en primer lugar, hay que aclarar que Palestina no nace con este acto de Naciones Unidas. Palestina es una institución, una entidad territorial con unas raíces históricas milenarias en el terreno. En segundo lugar, como lo decía Xavier Aboudait al final, es la posibilidad que el derecho y la comunidad internacional intervengan en el conflicto palestino-israelí y que la impunidad cese. Es Estado finalmente, independiente si es observador o miembro pleno, pero es un Estado y el derecho y la comunidad internacional van a tener que presionar a Israel para que por fin se cumpla la ley. Jaime, ¿qué significa la admisión como Estado observador para Israel? Bueno, Israel ha sostenido que es un paso que adopta la Autoridad Nacional Palestina frente a lo que consideran que ha sido el fracaso de las negociaciones iniciadas en Oslo en el año 93 por Yasser Arafat, y que durante todo este tiempo hasta ahora esas negociaciones no han llevado a ningún lugar, a ningún resultado concreto y positivo, de acuerdo con la postura de la Autoridad Nacional Palestina. Israel considera que, según se ha visto pues, en las reacciones pues, de sus dirigentes, considera que esto es una violación a los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo previeron, entre otras cosas, que las partes se comprometían a no salirse del esquema negociador y buscar soluciones unilaterales. Y eso se pactó en Oslo y eso finalmente se pactó en Taba cuando fracasan los acuerdos de Oslo definitivamente y Arafat, Barak y Clinton no logran llegar a un acuerdo final. Se firma un documento en donde las partes se comprometen a seguir intentando una solución a través de las negociaciones y a no buscar, salidas unilaterales. ¿Pero qué por esa razón es que Israel considera que esta solicitud que hace la Autoridad Nacional Palestina a las Naciones Unidas es un acto unilateral, así cuente con el respaldo de 138 países. A eso iba, ¿cómo podría ser unilateral un acto que cuenta con el respaldo de más de 130 países? El hecho de someterla a consideración de Naciones Unidas, esa propuesta que se aprobó es un acto unilateral, a ojos como lo interpreta Israel y como interpreta los acuerdos de Oslo. A ver, yo creo que fundamentalmente hay que distinguir dos agendas, la agenda jurídica y la agenda política. Jurídicamente los palestinos tienen derecho a la vida, a la libertad, a la justicia y por tanto también tienen derecho a la autodeterminación, tienen derecho a que se aplique una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad que habla de la ocupación que hace Israel, de la destrucción de casas, de la persecución contra palestinos en un sistema de apartheid, que es lo que se vive allí. Entonces, ese acceder a la justicia es parte del debate jurídico, que a nivel colectivo se expresa con que por fin la Asamblea General le da lo que le negó sistemáticamente el Consejo de Seguridad a los palestinos, el derecho a acceder a la justicia. Eso es un debate. El segundo debate es el debate de la paz, que es un debate político, debate de cómo Palestina e Israel construyen unos acuerdos que les permita avanzar. Yo creo que parte de la confusión a la que nos tienen sometidos continuamente es a querer revolver peras con manzanas para aplazar la agenda de los derechos de los palestinos sobre pretexto de la paz. Ahora, en contradicción con tu opinión, Jaime,
los acuerdos de Oslo preveían que a mediados de los años 90 ya tendríamos un Estado palestino y no se ha dado. Es decir, se abre una puerta para que el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos tenga un espacio frente al vacío que la comunidad internacional generó. El discurso, la posición de que un Estado palestino sí, pero como resultado de un proceso de paz parece ser cada día más minoritaria, ¿verdad? Y esto parecería mostrar que vamos hacia un rechazo de esa posición, que de paso se ha dicho es la posición que expresó Colombia, ¿verdad? Correcto. Es la posición que continúa manteniendo Colombia. Y buena parte de la opinión pública internacional, no solamente Colombia. Yo creo que es una línea que va acorde con una tradición de búsqueda de la solución de los conflictos a través de las negociaciones. Y en la tradición se enmarca pues la diplomacia de muchos países. Pero a ver, ¿por qué esto va en contra? A mí me cuesta entender por qué no se puede buscar una solución o por qué esto sería un obstáculo a la negociación, cuando mucha gente que dice que por el contrario le devuelve simetría a una negociación básicamente asimétrica. Puede que sea eso uno de los efectos positivos que tiene, digamos, esta decisión de la Asamblea General. Eso podría verse desde el punto de vista positivo. Tiene otros puntos positivos. Tiene el hecho de que se respalda, la comunidad internacional respalda a la Autoridad Nacional Palestina, que es la que ha venido negociando los acuerdos, y digamos que le quita un poco de protagonismo al otro lado de la división en que están los palestinos, que es Hamas, que niega y rechaza los acuerdos de Oslo. ¿Qué es lo que pasa? Que la solución digamos, la vía de conseguir un reconocimiento internacional a través de las decisiones políticas que se toman en la Asamblea General, pues conducen a lo que realmente tenemos hoy en día, que hay efectivamente un Estado no miembro reconocido por las Naciones Unidas, tienen un asiento en la Asamblea General, pero en la realidad no ha cambiado. La realidad sigue siendo exactamente la misma. ¿Por qué? Porque son situaciones que no pueden resolverse si no es a través del diálogo entre las partes y a través de la negociación entre las partes. Mira, yo creo que hay una gran confusión en este punto. Una negociación, o al menos en el caso del conflicto palestino-israelí, en ningún momento busca como punto final crear el Estado palestino. La creación del Estado palestino no depende de la negociación. De la negociación depende es qué tipo de Estado va a existir, no la creación del Estado como tal. La creación del Estado es un derecho propio de los palestinos y es una decisión que acoge o no acoge la comunidad internacional. Ahí hay que tenerlo claro. En ese sentido, los acuerdos de Oslo tenían un fin distinto y creo que hay una gran confusión en este punto. Lo segundo, que en ese sentido sí estoy de acuerdo con Jaime, no va a cambiar mucho. Y no va a cambiar mucho la circunstancia en el terreno sencillamente porque Israel va a continuar con la ocupación. Y tenemos precisamente la respuesta del gobierno israelí, que es una respuesta, entre otras cosas, retadora a esos 138 estados del sistema internacional que buscan ampliar los asentamientos y que, entre otras cosas, hace poco también se mantienen alejados del respeto de la seguridad nuclear y se mantienen por fuera de la agencia nuclear, la agencia precisamente de fiscalización de energía atómica. Usted mencionó ahora lo de los asentamientos y esta admisión de Palestina como Estado observador en Naciones Unidas podría tener un efecto muy práctico sobre la Corte Penal Internacional, cuyo Estatuto de Roma sí tiene cláusulas específicas sobre obligaciones del país que ocupa y la obligación de no trasladar su población civil a los territorios ocupados, ¿verdad? ¿Se está contemplando en Palestina la posibilidad de acudir, de ratificar el Estatuto de Roma, de depositar ese documento en la sede de Naciones Unidas? Es una decisión que no se puede tomar a la ligera. La ocupación israelí ha encendido una serie de alarmas y una serie de alertas dentro del pueblo palestino muy profundas, de tal manera que es también importante pensar en UNICEF, la protección de los niños, es tan importante pensar en la OMC, construir una estructura económica en Palestina, evidentemente la Corte Penal Internacional para que situaciones como plomo fundido no se repitan, como la misma circunstancia de Gaza hace 15 días no se repitan, donde ya hay 200 muertos. El problema es que la autoridad palestina tiene que empezar a crear una lista de prioridades. Dentro de estas alertas, que son todas de una trascendencia importantísima, mirar cuál conviene entrar. Sin duda la Corte Penal Internacional va a ser una, sin duda, no me atrevería a decir que es la primera, pero sin duda va a ser una que va
a determinar las negociaciones y que va a determinar el curso de la ocupación. Hay una cosa que yo quisiera agregar y que no se ha explorado, y es la posibilidad ahora sí de ser alta parte contratante de los convenios de Ginebra. Como tú lo mencionabas, el artículo 49 del cuarto convenio de Ginebra explica claramente que el traslado de la población es ilegal, pero además el artículo 147 reconoce como crimen de guerra los asentamientos. En la medida en que Arafat, cuando pidió ser parte de los convenios de Ginebra, fue rechazado porque no era un Estado, hoy en día los palestinos con Estado propio podrían ser altas partes contratantes de los acuerdos de Ginebra y por lo tanto se consolida o se ratifica que prácticas como lo del muro, la adquisición de tierras por medio de la fuerza, los asentamientos, la anexión de Jerusalén son crímenes de guerra. Para volver un poco a la estrategia palestina, yo quisiera como recordar que el Estado observador es algo que no existe en la Carta de Naciones Unidas, es algo que se fue desarrollando con la práctica, y con la práctica lo que se comenzó a exigir fue que por lo menos hubiera admisión de derecho pleno en una organización especializada del sistema de Naciones Unidas. En eso estaban pensando los palestinos cuando acudieron a UNESCO. Israel se dio cuenta que ese era el camino, esa era la estrategia. Exacto, es llamar el derecho a que intervenga en la ocupación, llamar el derecho a que intervenga en las negociaciones y que por fin se pueda someter a Israel al cumplimiento de la ley internacional. Israel viola 87 resoluciones del Consejo de Seguridad, más de 280 de Asamblea General. Es importante precisamente llevar a un fin a esta situación. Y si vamos a negociar, negociemos. Todo el mundo quiere 2 estados, pero negociemos sobre una base firme. Yo considero, Laura, que aquí estamos viendo claramente algo que incluso Mahmoud Abbas escribió en un artículo que fue publicado en el New York Times, antes de someter a consideración del Consejo de Seguridad su solicitud de admisión como Estado de pleno derecho. Y en ese artículo decía Mahmoud Abbas que eso le va a permitir a Palestina llevar la lucha, llevar la guerra al escenario jurídico. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que todo esto puede ser muy cierto. Es más, no creo que ni siquiera valga la pena entrar a discutir detalles. Lo único cierto que uno está viendo es que esto a lo que conduce es llevar el conflicto a otro escenario, a un escenario de confrontación en los organismos internacionales y nuevamente dejar que sobre el terreno las cosas sigan perfectamente iguales. Ahora, ¿por qué? Y volviendo a las consecuencias o a comentar un poco pues la admisión como Estado observador. ¿Por qué como Estado observador? Aquí se decía, y eso no es cierto, que la solicitud de admisión en el Consejo de Seguridad fue vetada por Estados Unidos. Nunca el Consejo de Seguridad llevó esa votación. Es más, la resolución que se acaba de aprobar en uno de sus apartes todavía manifiesta su esperanza de que el Consejo de Seguridad resuelva favorablemente esa solicitud. Simplemente no consiguieron la mayoría. ¿Y por qué no consiguieron la mayoría? Porque es que en el Consejo de Seguridad los temas que se llevan a análisis para decisión del Consejo de Seguridad sí son vistos con un criterio mucho más definido que el criterio político de la Asamblea General. La Asamblea General es un organismo político. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? A que al hacer el examen de la situación que hoy en día tiene Palestina y cómo soporta su solicitud de reconocido como Estado, encontramos que no reúne Palestina los criterios de la Convención de Montevideo para ser considerado como Estado. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa y ya volvemos, seguiremos hablando de guerra jurídica, ¿sí o no? Ya regresa el análisis en #Internacional. Por la línea 1, Cristian. Rompe la rutina, préndete la vida. Ya estamos publicando los cupos asignados. Infórmate en www.cesbogotá.edu.co y en las direcciones locales de educación. La educación oficial te abre camino. Vea este sábado en Ni Reinas ni Cenicientas. Píldoras anticonceptivas, minifaldas,
¿Qué cambió en la vida de las mujeres en los años 60 con la revolución sexual? Ni reinas ni cenicientas, sábados 8:45 de la noche, solo aquí por Canal Capital, televisión más humana. El stand-up comedy está en Canal Capital. Deleítese con las ocurrencias de Alejandro Riaño todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche en el stand-up comedy Mejores Amigos, aquí en Canal Capital, televisión más humana. Logramos reunir un equipo de primera línea. Antonio Caballero, el analista; María Elvira Samper, la pregunta; Laura Gil, la internacionalista; León Valencia, el investigador; Antonio Albiñana, la experiencia; Pedro Medellín y Baltasar Garzón, la búsqueda de la verdad. Porque el análisis de los acontecimientos de Bogotá, el país y el mundo necesitan de un gran equipo. Véalo solo aquí, en Canal Capital, televisión más humana. El análisis continúa en Hashtag Internacional. Seguimos hoy en Hashtag Internacional discutiendo la admisión de Palestina como Estado observador de la ONU. Nos habíamos quedado en la discusión sobre Consejo de Seguridad versus Asamblea General. A ver, yo lo que pienso es que hay un discurso que siempre se maneja por parte del lobby judío y es decirnos que las decisiones que toma la Asamblea General son políticas de menores de edad, políticamente hablando, inmaduras e inexpertos del derecho. Pero las decisiones que toman el Consejo de Seguridad bajo la sombra de Estados Unidos son objetivas, correctas y apegadas a derecho. Yo creo que ese discurso hay que cortarlo, primero que todo. Y lo segundo, hay que llamar las cosas por su nombre. El conflicto fundamentalmente es el de una ocupación. Es decir, jurídicamente hay una ocupación. Y lo que se está peleando en términos políticos es el fin de esa ocupación. Ahora, los convenios de Ginebra dan muchísimas luces sobre cómo trabajar en ese sentido. Por tanto, lo que los palestinos han logrado no es un Estado con E pequeña, no es un estadito, es un Estado y como tal tiene unos derechos y unos reconocimientos, tanto jurídicos como políticos, que uno no puede desconocer abiertamente. Lo que yo quería recordar es que en su momento Austria, Suecia, Finlandia fueron estados observadores y a ninguno de ellos se le cuestionó su calidad de Estado como tal. Pero lo que me sorprende, Jaime, de su argumentación es que usted me diga que priman las concepciones jurídicas en el Consejo de Seguridad, cuando el Consejo de Seguridad es por excelencia el órgano político. O sea, si no ha habido admisión de Palestina como miembro de pleno derecho es por la amenaza de veto de Estados Unidos. Eso es más que evidente. No puede ser que la amenaza de veto, que no lo ha ejercido, la amenaza de veto pueda jugar un papel. Pero lo cierto es que al momento en que se presenta la solicitud al Consejo de Seguridad, esa solicitud es llevada a estudio y una vez se ha analizado a fondo, entonces se lleva a votación en el Consejo de Seguridad. Y me sorprende, Laura, que tú digas que el Consejo de Seguridad es un ente político, porque tú sabes perfectamente que la Asamblea General es el organismo político de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad por eso tiene unas funciones muy específicas, por eso tiene 15 miembros nomás, por eso son 5 miembros permanentes, por eso hay un derecho a veto, porque ahí es donde se debaten todos los temas que tienen que ver con la seguridad mundial. Ahora, ¿hasta dónde se puede decir? ¿Sí? Y no es un argumento mío, es que el argumento no es mío. El argumento es un argumento pues que se ventilan en todas estas discusiones alrededor de las condiciones que debe reunir un Estado. ¿Sí? Y aquí hay algo que hay que decirlo, yo sé que a Víctor y a Alexander no les llama mucho la atención el tema, pero aquí hay que decir esto y hay que decirlo con nombre propio. La Autoridad Nacional Palestina, es decir, Palestina es un Estado que está dividido entre Cisjordania, que gobierna la Autoridad Nacional Palestina, y Gaza, que gobierna Hamas. No hay una unidad de gobierno. Entonces, si no hay una unidad de gobierno, no hay un control territorial, no hay un control... Hoy Hamas acaba de crear el Ministerio de Defensa de la Franja de Gaza. Es un gobierno. Aquí tenemos dos gobiernos, tenemos dos territorios, tenemos un conflicto, y ese conflicto, si no se resuelve, Víctor, es un tema que toda la comunidad internacional lo ha señalado como uno de los grandes inconvenientes para que Palestina realmente adquiera su carácter de Estado de pleno derecho. Tenemos un conflicto sin duda, el conflicto se llama ocupación.
Lo que no se puede es el pretexto que ha tenido históricamente Israel de esperar a que la víctima sea buena. Entonces, cuando los palestinos hagan lo que dice Oslo, hagan lo que diga la hoja de ruta, hagan lo que diga los otros acuerdos de paz, entonces se les deja de violar sus derechos. Como si a una víctima se le dice, cuando usted se porte bien, cuando usted haga la tarea, porque les impusieron a los palestinos asamblea, les impusieron primer ministro, les impusieron hacer elecciones. Claro, el problema es que las elecciones ustedes no contaban con que las ganara los que ustedes no querían que ganaran. Entonces, a partir de que una víctima se porte bien y sea una buena víctima, ahí sí hay la posibilidad que dejen de violarle los derechos. Es totalmente injusto. ¿Por qué? Hagamos una cosa. Aquí hay una pregunta sobre Colombia, ¿verdad? Discutamos esa pregunta sobre Colombia y después hacemos un recuento histórico del conflicto y vemos cómo llegamos a donde estamos hoy en día. Nicolás, ¿cuál es la pregunta? Nos preguntan vía Twitter, Julián Triana, ¿qué piensan ustedes sobre la posición que ha tomado Colombia y pues cómo votó en este tema de Palestina? Colombia se abstuvo en esta votación, fue los 41 países que se abstuvieron, y tradicionalmente, o por lo menos en los últimos años y durante el tiempo que ha estado en el Consejo de Seguridad, Colombia se ha manifestado en contra de un reconocimiento de un Estado palestino por fuera de un proceso de negociación, aduciendo que hay una tradición diplomática de Colombia de aferrarse a la solución pacífica y concertada de los conflictos internacionales y que por lo tanto el Estado palestino debe ser el producto de unas negociaciones y el resultado final de unas negociaciones de paz. Yo creo que la agenda es otra, la agenda es el mercado de armas y los grandes negocios de armas entre Israel y Colombia, las continuas condecoraciones que recibe el presidente Santos y Uribe y la falta de una política exterior seria e independiente de la agenda de los Estados Unidos nos lleva a tomar posiciones como las que llevamos, frente a una comunidad internacional que vota en bloque a favor de los palestinos. Pero ¿hay un cambio de posición o es una posición tradicional de Colombia, esta de esperar, el argumento de esperemos a que un proceso de paz dé frutos? Es que era demasiado costoso en la Asamblea General, en la votación, ir en contra. Si vemos quiénes votaron en contra, Estados Unidos e Israel tienen un aislamiento pleno, Panamá por una situación particular y el resto, con el respeto de los amigos de Micronesia, son estados muy pequeños, Micronesia, Palau, Islas Marshall. Hubiera sido demasiado costoso manifestar una posición plena. Es mucho más diplomático no tomar una abstención, sin duda. Pero es verdad, Jaime, que se habla que hay un fortalecimiento de las relaciones Colombia-Israel o una militarización de las relaciones Colombia-Israel. No, yo no le llamaría militarización porque las relaciones comerciales que hay entre Israel y Colombia son relaciones muy ricas a todo nivel, no únicamente a nivel militar. Es más, Colombia no tiene negocios militares solamente con Israel, lo tiene con todos los países del mundo que producen armas. De manera que eso a mí me parece que eso es mirar la cosa desde un ángulo Sin embargo, muy el 60% sesgado. de la balanza comercial es armas. El 65%. Más del 50% del presupuesto del Ministerio de Defensa colombiano se fue en compra de equipos a Israel. No estoy tan seguro de esas cifras, y esas cifras corresponden con la realidad, la verdad no las conozco, pero lo cierto es que Israel y Colombia sí mantienen unas relaciones muy estrechas comerciales. Para cerrar este tema de Colombia, rápidamente, ¿ustedes creen que esta votación muestra que el aislamiento de Colombia en la región no ha sido completamente zanjado? A ver, yo creo que frente a una tendencia en los últimos años de reconocimiento del Estado palestino, pesan varias cosas. Lo primero, el desconocimiento que hay por parte de nuestras autoridades de relaciones exteriores sobre el conflicto Israel-Palestina es tajante y es incluso grosero. Lo segundo, el alineamiento que se tiene con la política exterior en relación con los Estados Unidos es muy grande. Y lo tercero, el predominio de una agenda económica y militar a la hora de tomar decisiones en el campo internacional. Bueno, vamos a ver ahora una segunda nota sobre la historia del conflicto palestino-israelí.
Para entender el conflicto israelí-palestino nos podríamos remontar al 29 de noviembre de 1947, cuando la Asamblea General de la ONU decidió que el mandato británico sobre Palestina se dividiría en dos estados, uno judío y uno árabe, otorgando el 55% de los territorios al pueblo de Israel y el 45% al pueblo de Palestina. Reino Unido. Abstención. Estados Unidos. Sí. La resolución del Comité sobre la Cuestión Palestina fue adoptada por 33 votos, 13 en contra y 10 abstenciones. Jerusalén quedaría bajo soberanía internacional. Esta división llevó a la guerra árabe-israelí de 1948. Ese mismo año, los británicos se retiraron e Israel declaró su independencia, conquistando un 26% más de territorio de Palestina. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel conquistó la Franja de Gaza, Jordania, Cisjordania y el este de Jerusalén. Comenzó a construir asentamientos judíos en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Hasta la actualidad, el número de israelíes viviendo en esos asentamientos se ha incrementado a 500.000 en comparación con los 2,7 millones de palestinos que viven en esa zona, territorio de Palestina. En 1973, la guerra de Yom Kippur enfrentó a Israel contra Egipto y Siria. Fue la cuarta de las guerras que enfrentaron al Estado hebreo con los países árabes, teniendo importantes repercusiones como el alineamiento de los países árabes de la Unión Soviética y una imagen de invencibilidad del ejército israelí haciéndose más independiente de Estados Unidos. En 1987 tuvo lugar la primera intifada, un levantamiento civil caracterizado por manifestaciones violentas, dejando cientos de víctimas mortales. Han sido los intentos por negociar la paz entre los dos pueblos desde 1991. El proceso de Oslo marcó el comienzo del periodo de autonomía palestina. Israel comenzaría a transferir los poderes a los palestinos en materia de educación, cultura, salud, relaciones sociales, impuestos directos y turismo. Sin embargo, hechos como el del año 2000 con la explosión de una segunda intifada, mucho más violenta que la primera, caracterizada por las bombas suicidas, en las que palestinos entregan su vida a cambio de la liberación de su pueblo, aterrorizaron al mundo entero y paralizaron cualquier avance en el proceso de paz. La Franja de Gaza ha tenido un lugar protagónico en este conflicto que desencadena día a día una oleada de violencia. El pasado 14 de noviembre, tras el asesinato de Ahmed Jawari, jefe del brazo armado de Hamas, Israel bombardeó la franja y las milicias palestinas lanzaron una decena de cohetes contra territorio israelí, dejando, según cifras de la ONU, 158 víctimas mortales, de las cuales 103 eran civiles, al menos 30 de ellos eran niños y niñas y 13 mujeres. A instancias del presidente Barack Obama, el pasado 21 de noviembre se declaró el cese al fuego entre Israel y Palestina. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que si la tregua fracasa, su gobierno estudiaría una acción militar más severa sobre la Franja de Gaza. La membresía de Palestina como Estado observador ante la ONU podría acelerar una nueva acción militar israelí. Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos un nicho de audiencia que es de jóvenes universitarios. Entonces le propongo que hagamos un ejercicio muy rápido. ¿Por qué no empezamos y miramos la cronología de este conflicto? Para empezar a hablar después de Oslo y qué impacto tiene esto sobre el proceso de Oslo. Aquí atrás mío tienen el mapa de lo que fue el mandato británico y me gustaría arrancar preguntándoles qué fue el mandato británico, por qué se produjo un mandato muy rápidamente para empezar a hablar de la Primera Guerra. Cuando el Imperio Otomano estaba en su auge y pierde en la Primera Guerra Mundial, se da una ruptura mediante un pacto que se llama el Pacto Sykes-Picot,
que divide los remanentes del Imperio Otomano, entre otros, en Inglaterra y Francia. Al mismo tiempo que Inglaterra se apropia de la histórica Palestina, más otros territorios, incluyendo parte de Irak y de Jordania, se comprometen bajo la declaración de Balfour a cederle el territorio de la histórica Palestina a Israel. A partir de ahí hay un compromiso de Inglaterra con el lobby judío que desde el siglo XIX ya está planteando la creación del Estado de Israel, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y mucho antes de los horrores del Holocausto. A partir de ahí se da solo un proceso que es el acompañamiento sumado a la chantaje de la culpa del Holocausto, que permite que Europa se sume a esa propuesta que lleva finalmente a un plan de partición y luego lo que decía el video. Yo solamente agregaría una cosa a la muy buena presentación de Víctor, y es que el origen o la propuesta inicial del Estado de Israel en buena parte no tenía que ver de ninguna manera con argumentos religiosos. De hecho, Theodor Herzl era laico y de hecho buena parte de sus argumentos se apartaban de darle un cariz religioso al Estado. Era básicamente un interés político, un interés colonial muy bien manifestado precisamente por Víctor. Okay. Mira, Laura, ahora me toca a mí. Claro, ¿cómo no? Pero... Parte de este conflicto, y parte muy importante de este conflicto, ¿sí?, es el choque de las narrativas que hay alrededor del mismo. Hay una narrativa, obviamente, que nace de los árabes, y hay una narrativa que nace de los judíos. Yo creo que evidentemente, hay un problema, perdón, evidentemente uno debe normalmente comparar judío y musulmán y judío y católico, o europeo y árabe, europeo. Pues Alexander, yo quiero decirle que eso no es exacto. Yo le quiero retocar un poco la versión de Víctor y plantearlo en unos términos un poquito más amplios y más generales. Mire, el tema del conflicto entre árabes y judíos en Medio Oriente es un tema que nace del surgimiento del nacionalismo en Europa a finales del siglo XIX. Ninguno de los dos pueblos son pueblos que conocían la filosofía política occidental. Ninguno de los dos pueblos nunca tuvieron realmente la concepción del Estado-nación como se concibió en Europa. Esto se fue trasladando de Europa hacia el Medio Oriente y fue conquistando poco a poco a los pueblos árabes que se encontraban bajo el dominio del Imperio Otomano. Efectivamente, como dijo Víctor, cuando termina la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano desaparece, los territorios que estaban bajo dominio otomano en Medio Oriente pasan a ser repartidos entre Francia y el Reino Unido. Y en la Conferencia de París en 1919, dentro de las decisiones que toma la Conferencia de París en relación con el Medio Oriente, es decir, en general la Conferencia de París crea la Sociedad de las Naciones y el Pacto de la Liga de las Naciones, que es el antecesor de Naciones Unidas. Y dentro del Pacto de la Liga de las Naciones se establece el artículo 22, que es el que establece los mandatos. Los mandatos son una figura del derecho internacional de la época, por medio de la cual algunos territorios, no solamente en el Medio Oriente, también en otras zonas del mundo hubo mandatos, algunos territorios se le encomendaban a potencias mandatarias para que los acompañaran en la construcción de los estados. En Medio Oriente hay tres mandatos. Forma como se dice colonización, porque la lógica que se planteaba era los árabes son menores de edad, entonces vamos a colocarlos en fiducia para que algún día sean grandes. Hay una cosa muy importante que los televidentes tienen que tener en cuenta. En el año 48, Israel, para apropiarse del terreno, expulsa 700.000 palestinos. El profesor Ilan Pappé demuestra que fueron expulsados, que no es un mito, y que sobre ese punto de los refugiados es parte del debate político. Exactamente, ahora hablamos del derecho de retorno. Ya volvemos, nos vamos a una pausa. Ya regresa el análisis en Hashtag Internacional. La seguridad y convivencia de la comunidad son nuestra prioridad. Y la participación ciudadana es nuestra mayor ayuda. Nuestra respuesta al clamor ciudadano es contundente. Mi policía y yo con un mismo corazón. 97 músicos.
un director. Crecí con el privilegio de poder asistir a conciertos en vivo con una agrupación de primer nivel en mi ciudad. Este es un lujo de primer mundo. Desde los inicios de mi carrera, la Filarmónica me ha tenido en cuenta siempre, ofreciéndome cantar las obras que podía asumir durante cada etapa de mi camino. Esto es simplemente impagable. Valeriano Lanchas, Bajo Colombiano. Canal Capital. Televisión más humana. En el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, el juez segundo civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué informa que el 16 de octubre de 2012 fue admitida solicitud de restitución de tierras sobre el predio Aposento o San José, ubicado en el departamento del Tolima, municipio de Ataco, vereda Balsillas. Por tanto, las personas que consideren que tienen derecho sobre el mismo pueden comparecer dentro de los 15 días siguientes ante el juzgado segundo civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué, ubicado en la oficina 908, piso 9 del edificio Banco de la República de Ibagué. Para más información consultar www.restituciondetierras.gov.co. Estamos cumpliendo prosperidad para todos. El análisis continúa en #internacional. Seguimos discutiendo Palestina en la ONU. Vamos aquí al mapa del 47. Esta es la partición que se da con la creación de los estados, que se da a través de una resolución, la 181 de la Asamblea General. ¿Por qué, Alexander, los países árabes rechazan esta partición? Pues muy simple, hay una tierra histórica no exclusiva para árabes musulmanes, hay que aclararlo, una tierra histórica donde la población nativa podía ser árabe judía, árabe católica o árabe musulmana sin ningún problema, y es partida, dándole la mayor partida de la tierra, el 56%, a migrantes europeos. Ahora, esa población nativa tiene que ver como su casa, que era el 100%, se va reduciendo primero al 42, luego al 22, y ahora estamos hablando de un 9% del territorio y además dividido en pequeños fragmentos. ¿Por qué no vemos entonces aquí el mapa del 67, después de la guerra de los 6 días? Pero, entre tanto, una pregunta, mientras nos ponen el mapa en la pantalla, una pregunta. Esta resolución 181 es rechazada por los países árabes. Es, de todas formas, una bofetada a Naciones Unidas, ¿verdad? Que no pierden ustedes legitimidad o no perdieron legitimidad para exigir ahora respeto de Israel a resoluciones de Naciones Unidas cuando se rechazó esta. Lo que pasa es que cuando esta llevó una guerra. Hay una cosa clara, y es que eso demuestra, la historia demuestra que Jaime está equivocado. Si el derecho se hubiera respetado en 1947, yo no puedo coger un territorio y darle la mayoría del territorio a una minoría que lo puebla solo por el poder político que ejerce Inglaterra en ese momento. Entonces, una cosa absolutamente contraria, no al derecho, sino a la lógica normal. Eso no es correcto. Mire, la división que hubo en el 47 obedeció a la concentración poblacional que había en la Palestina histórica en ese momento. Ahora, si ustedes se dan cuenta y si miramos el mapa anterior, de ese 55% que le correspondió a Israel, gran parte hacia el sur es desierto. Las zonas fértiles habitables de la Palestina histórica le correspondieron al Estado árabe. El argumento del presidente López Pumarejo, que era el embajador colombiano en Naciones Unidas, es precisamente el contrario. En ese momento es al contrario, Colombia se abstuvo y el argumento fue: la partición es caprichosa y la delegación colombiana no puede acompañar una partición caprichosa. Claro que es caprichosa, porque cómo va a, efectivamente, yo estoy de acuerdo, es una partición caprichosa porque configura dos estados de tal manera que hay que armar un rompecabezas para saber cuál es cuál. Eso fue el argumento de Colombia. Bueno, entonces, en esa partición caprichosa, los palestinos abandonaron esa tierra y se ubicaron en los países árabes vecinos, ¿verdad? Fueron expulsados. Fueron expulsados. No voluntariamente no se fueron. Fueron gente expulsados. Que es expulsada. 700.000 personas que tienen que emigrar a vivir en Jordania, en Siria, en Líbano, en Egipto. Algunos llegaron a Colombia y ese hecho ha sido sistemáticamente negado por Israel. Los niños israelíes, tú lo sabes, Jaime, reciben en la escuela la doctrina de Golda Meir. Somos el pueblo sin tierra y esta es la tierra sin pueblo para nosotros. Ruinas. Entonces, ellos dicen cosas como que no hay ruinas, aquí no había ni siquiera ovejas.
y esta es la tierra que nos reconoce Jehová desde hace 4000 años. Ruinas de villas palestinas son presentadas como ruinas bíblicas. ¿Y por qué es tan problemático discutir el derecho al retorno? ¿Por qué es un problema demográfico pensar en el retorno? Y es que cuando en estos días alegaba el señor Netanyahu que Palestina reconociera a Israel como un Estado judío, subraya una cosa fundamental, y es que parte del discurso, la narrativa judía para mantenerse allí tiene que ver con el discurso del pueblo elegido y de la tierra prometida. Entonces, a partir de eso se crea un argumento en el cual, para consolidar mi peso en la tierra prometida, tengo que expulsar a aquellos que son, comillas, ajenos a la tierra, que son los palestinos. Ahí aparece un problema interesante, Víctor, y lo complemento. ¿Cómo presentar un Estado judío sobre una base étnica o una base religiosa cuando Israel importa ciudadanos de 130 estados diferentes? ¿Cómo usted hace para empatar un indígena peruano con un tailandés, con un francés o con un etíope? Entonces, esa es precisamente una contradicción interna. Con una cosa más grave, decir que es la única democracia de Oriente Medio cuando es un gobierno teocrático. Además, el ministro de Justicia de allí salió diciendo, no mintamos, gobernemos con la Torá. Es así de claro el tipo de gobierno que se maneja en Israel. No, yo creo que estamos entrando aquí en una serie de especulaciones que no tienen absolutamente ninguna base en la realidad. Yo creo que los 130 estados es del Ministerio del Interior israelí. Lo que se trata aquí es de que la audiencia y los televidentes tengan una idea más o menos aproximada de la realidad de qué es el origen de este conflicto y cómo se puede solucionar. Aquí no se trata de hacer una serie de indicaciones, Víctor, que no tienen absolutamente ninguna base real. Mire, de los 7 millones de habitantes que tiene Israel hoy en día, la mayoría vive por fuera. 1,5 millones de ellos son árabes palestinos que gozan de unos derechos de los cuales no gozan prácticamente muy pocos ciudadanos árabes de cualquier país árabe. Jaime, ese discurso lo hemos oído juntos durante los últimos años. Eso es un hecho. Jaime, revisa el problema de acceso al empleo, revisa acceso al agua, revisa acceso a la educación, revisa desnutrición, comparando la población árabe que ocupa Israel y la ocupación judía que ocupa Israel. Aquí las cifras muestran y las cifras son contundentes, esos Jaime. niveles que tú estás señalando son muchísimo más altos en Israel para los árabes israelíes que en cualquier país árabe. Pero es que ese no es el debate, aquí no estamos discutiendo la justicia en Libia o Yemen. Los derechos políticos que tienen los árabes de Israel. Jaime, le quiero hacer una única pregunta, Jaime. Hay una cosa que se llama la detención administrativa. Es decir, tú siendo árabe puedes ser detenido, judíos no se aplica, puede ser detenido en una jurisdicción israelí, puesto en una jaula durante 6 meses, se puede 6 meses más, hay gente que lleva hasta 12 años bajo detención administrativa, eso no se aplica de ninguna manera a los judíos, ¿eso cómo se llama? Un régimen de apartheid. Eso lamentablemente, eso es una ¿sucede o no sucede? Sí, eso sucede, pero sucede respecto de los habitantes árabes de Cisjordania. Peor aún, ¿no te parece? Que es lo que se llama el régimen de ocupación. Eso es exactamente. Bueno, hay ocupación. ¿Tú aceptas que hay una ocupación? Hay ocupación. La ocupación es un estatus jurídico que trae la ley internacional para los casos como el caso de una guerra en donde 2 estados se enfrentan y uno termina ocupando el territorio de otro. Bueno, eso es un estatus jurídico. Eso no es un pecado ni es un delito. Ahora, ¿es un delito? ¿Es un delito? La ocupación no. Bajo ocupación hay que bajo ocupación hay que conservar ciertas reglas y su transgresión pueden ser delitos que pueden ser, como antes se decía, considerados crímenes de guerra, ¿sí? Pero la ocupación como tal es un estatus jurídico que regula el derecho internacional. O sea que todas las resoluciones de Naciones Unidas que abogan y que exigen el retiro de las tropas de Israel, según tú, no hacen parte del derecho internacional. Claro, antes que sigan hablando de la ocupación, podemos mostrar aquí, aquí ya llegamos al 2010 y volvemos a mostrar 1967, eso es lo que piensa un palestino nativo. ¿Cómo se redujo mi casa al 100% a esto? Exactamente. Ahora, las dos manchas yo ese mapa, Laura, perdóname, pero ese mapa no es exacto. Sí. Ese mapa no traduce la realidad. Las dos manchas verdes realmente es el paso del muro que ha ido construyendo Israel. No, y el muro no tiene ese trayecto tampoco.
¿sí? El mapa real de lo que está sucediendo es el anterior, el mapa real. No, salvo sí. que en ese mapa anterior sí hay que incluir el tema de los asentamientos. Yo no voy a negar, es decir, es un hecho que existen asentamientos. Y es una ilegalidad también. Esos asentamientos, El mapa está bien. son... El mapa es así. Precisamente, Es más, el y mapa han es todavía sido más objeto dramático. de negociación. Los acuerdos de Oslo, cuando Arafat, Barak y Clinton se reunieron en Camp David, se habló del tema de los asentamientos y se resolvió el tema de los Jaime, asentamientos. pongamos un ejemplo. El tema de los asentamientos no se ha resuelto, Jaime. Cuando en el 2008 Ehud Olmert le pasa a Mahmoud Abbas un plano y le dice, mire, esta es mi propuesta para la solución del conflicto entre nuestros dos pueblos. Jaime. ¿Sí? Ahí estaba incluido el tema de los asentamientos. Jaime, una pregunta. Jaime, tú no puedes llegar a una mesa de negociación y negociar sobre la base de la ilegalidad. Exacto. No, pero es que no es posible, Jaime. Eso no es posible. es Claro que es negociar. ilegal. Eso es ilegal, Eso Jaime. no es negociar la ilegalidad. Eso es establecer unas condiciones que permitan solucionar un conflicto. Jaime, una pregunta. ¿Tú crees que ese tránsito que se ve allá de las manchas verdes no corresponde al tránsito del muro que construye Israel? Mal las colonias, pues desconoce lo que está pasando en el muro. Lo desconoces. Resolvemos el problema del mapa. El mapa está mal. ¿El mapa está bien? El Alexander. mapa está absolutamente bien por dos razones. El trazado del muro que dice Víctor, la construcción de colonias, y hay que recordar que las colonias israelíes además construyen carreteras, entre ellas que son prohibidas para utilizar palestinos. En consecuencia, es casi que crear una malla, un crucigrama sobre territorio palestino. El mapa está absolutamente bien. Incluso habría una pregunta. Jerusalén Jaime, Jerusalén ¿tiene acceso libremente a los palestinos? Según lo que usted decía, el mapa anterior, sí. En la práctica, Jaime, yo estoy allá hace 15 días. Es otro es tema. Imposible. Mire, hay 5 ¿Puedo temas interrumpir que son un los temas segundito? Vamos a darle la palabra a los tuiteros que han escrito y volvemos a hablar de Jerusalén. No, yo tenía una pregunta y es, digamos, este escenario nos lleva a otro debate, a analizar cómo se están tomando las decisiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad. Digamos, el siguiente paso de reconocimiento de Palestina pues se daría en el Consejo de Seguridad. Digamos que podría tener el veto de los Estados Unidos, aun cuando la mayoría de la comunidad internacional pues ya demostró en su votación que no estaría de acuerdo con este veto. Eso muestra que el Consejo es una dictadura. A mí me parece una cosa muy interesante sobre el Consejo, y es que el camino que vamos, Jaime, Palestina será Estado de pleno derecho en todos los organismos especializados de Naciones Unidas, pero no será Estado de pleno derecho en la organización madre, ¿verdad? Y estará en todos los organismos especializados, y eso sí, para mí, es una manifestación clarísima de las vicisitudes del veto en el sistema internacional. Si Estados Unidos se opuso a examinar jurídicamente el muro que la Corte Internacional de Justicia, que es así, Jaime, que es jurídica en rigor, rechazó. Si Estados Unidos ha rechazado la condena a los asentamientos, si ha rechazado los ataques a Gaza, que son cosas menores en comparación con el reconocimiento pleno del Estado palestino, sería ingenuo pensar que Estados Unidos va a actuar de derecho y reconocer los derechos del pueblo palestino. Mire, Laura es especialista en el tema del sistema internacional y las críticas muy válidas que se le ha hecho desde tiempo atrás al sistema de Naciones Unidas. Efectivamente, el sistema de Naciones Unidas es un sistema que se creó después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Desde entonces ha corrido mucha agua debajo del puente, y el sistema internacional requiere de una revisión, y dentro de los temas que hay que revisar es el tema del Consejo de Seguridad y de los 5 miembros permanentes y del acceso de otros estados como miembros permanentes. El Consejo es político. Y las Naciones Unidas son un organismo político. Hace un momento dijo que era jurídico. El Consejo... Donde tiene dos organismos, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, cada uno con sus funciones. ¿Sí? Pero, yo estoy de acuerdo en que el sistema internacional requiere de una revisión. Bajo el esquema actual, y lo más probable es que la revisión de ese sistema va a ser muy complicado, no solamente porque Estados Unidos lo vete, porque Rusia también lo veta. Mire, el sistema es ineficiente, el sistema es ineficiente inclusive frente a casos jurídico. El espacio jurídico es la Corte Internacional de Justicia. Si usted revisa, y si los televidentes revisan la opinión consultiva del 9 de julio del año 2004, no hay documento más impecable donde se analice jurídicamente toda la situación de Palestina, incluyendo refugiados, asentamientos, Jerusalén, acciones militares, violación de derechos humanos y el muro. Por tanto,
separándonos del debate sobre Consejo de Seguridad y Asamblea General, hablemos de la Corte Internacional de Justicia, donde yo creo que sí hay razones jurídicas para defender la causa palestina. ¿Cómo le parece, Víctor? Y de pronto esto le va a sorprender. La Corte Suprema de Justicia de Israel, al pronunciarse sobre el mismo tema del muro, ¿sí?, coincidió en un 90%. Eso no es cierto, Jaime. Coincidió Eso en un no es cierto. 90% Eso no es con Movieron 10 kilómetros de 730. Jaime, no me diga que eso es eso. Movieron 10 kilómetros de 700 kilómetros de... Los tengo que cortar aquí porque se nos acabó el tiempo. Una pregunta bien rápida, un sí o no para cada uno de ustedes. Esta admisión como Estado observador de Palestina a Naciones Unidas, ¿ayuda al proceso de Oslo? ¿Sí o no, Víctor? No ayuda al proceso de Oslo, que yo creo que es corto. Creo que ayuda a la paz. Jaime. Yo pienso que no ayuda ni al proceso de Oslo ni a la paz. Ayuda a relanzar un proceso de paz y que Israel cumpla por fin la ley internacional. Nicolás. Sí, ayuda. Bueno, nosotros nos vamos, los esperamos el próximo jueves para otro hashtag internacional. Los invitamos a seguir viendo nuestra franja de análisis todos los días a las 8:30 de la noche y seguimos haciendo TV más humana para ustedes.